Continuamos en Tierra de Sueños y seguimos preguntándonos quién gobierna el mundo. ¿Los presidentes, los reyes, los ministros, los consejos de Estado o organizaciones secretas, escondidas, herméticas? Y digo escondidas desde el punto de vista del secretismo muy particular, porque claro, si sabemos que existen, dejan de ser secretas, como bien apuntaron nuestros tertulianos. Antes Miguel Córdoba, como historiador, hablaba de la masonería y decía que de alguna manera ocupaba un cierto lugar en su momento porque hacía funciones de lo que hoy hacen los partidos políticos. ¿Eso significaría, Miguel, que esa organización secreta ha dejado de serlo, primero? Y dos, ¿nuestros gobernantes podrían ser masones tranquilamente y no pasaría nada? Bueno, primero, cuando hablamos de la masonería habría que hablar de las masonerías, en primer lugar. No existe una sola masonería, no tiene demasiado que ver el modelo, por ejemplo, de masonería de Inglaterra o norteamericana con la masonería francesa, por ejemplo. Pero si nos ponemos en el contexto de la época, 1715, cuando se funda la masonería, la simbólica, lo que está pasando muy claramente es que hay una lucha por ocupar el poder de la burguesía, incipiente burguesía, contra los nobles y contra el antiguo Estado. Entonces, ¿dónde se reunían? Toda la burguesía. Es la meritocracia, ¿no? Realmente unos eran amos, eran los poderosos por la gracia de Dios, y eran los poderosos por el poder del dinero y por el poder de su inteligencia. ¿Dónde se reunían? En las logias masónicas. ¿De dónde salieron los partidos políticos? Pues básicamente en las logias masónicas. Luego después se escindieron, fueron expulsados. Entonces, una parte importantísima de ese poder político en este momento está depositado en los partidos políticos. Es así de claro. Eso se puede matizar muchísimo, en unos países más y otros menos, pero yo creo que es la base, porque la masonería... ¿Y quién financia los partidos políticos? Hombre, evidentemente, los financian los intereses financieros y bancarios, está claro. Entonces, tantas órdenes como antes Quinten Salat decía, bueno, es que los gnósticos, los rosacruces, los masones, ¿qué es lo que contribuyen? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que aportan a nuestra sociedad esas organizaciones tan herméticas? Yo creo que ahora es una cuestión meramente de folclore. O sea, esto ha sido ya de pasado completamente y lo que está funcionando es el Comité de los 300, el Bilderberg, el CFR, el Aspen Club, el Bohemian Club, el Club de Roma y todo esto. Si eso es así, sí, Kim, pero ¿qué pasa si estos que tú estás diciendo son masones o rosacruces o Builders of the Asylum o Golden Dawners o cabalistas? Sí, es que además, clarísimo. Es que mira, aquí vamos. Ronald Reagan era masón y era Bilderberg. Y coges cualquiera de estos y todos forman parte CFR, Bilderberg, Club de Roma, están todos metidos en el mismo Pero sitio. aquí lo que hay en estos momentos, a mi modesto entender, es, por decirlo de alguna manera, transnacionalistas y internacionalistas. Y para definir muy bien los dos conceptos, los globalistas, los transnacionalistas son los del dinero y los internacionalistas son los gerentes, los que hacen las leyes, hacen los acuerdos entre estados y tal y cual. Los internacionalistas luchan por que haya diferentes países interrelacionados y en cambio los globalistas, gobierno mundial, religión mundial, moneda mundial, Tribunal Penal Internacional y Ejército Internacional. El nuevo orden mundial que el señor Bush y esto de la nueva era en el 91 en la tele. Sí, pero antes de Bush lo dijo Gorbachev. Y esto viene del 1800. Y Roosevelt. Evidentemente. ¿Pero qué necesidad tiene un presidente, un ministro de pertenecer a una sociedad, entre comillas, secreta? Bueno, de todas maneras, ten en cuenta una cosa, hay un aspecto relacional muy importante. Estas sociedades, pues pertenecer a sociedades da un prestigio y te ayuda a conocer... Bueno, pero da un camino, da una filosofía. Yo creo que tengo... Yo estoy en la línea, yo creo que no es sociedad secreta, yo estoy en la línea que dice él. Mira. Yo creo que esto ha quedado completamente disuelto, porque no tiene ningún sentido. A ver, Pedro, si uno de joven no está ya encaminado como Clinton, por ejemplo, en un tema esotérico, una secta de estas, ya no llegas a presidente. ¿Como Clinton, dices? Sí, Bill Clinton era hijo de Molay, una orden. Sí, no, pero yo voy a... Porque entonces, al final... Esta gente te cogen de jovencito, ya te encauzan en unos partidos. Pero una tendencia espiritual, una doctrina, y si vas cumpliendo, vas llegando. Esto le pasó pero luego Bill Clinton, que yo sepa, prometió al señor Rockefeller que si le hacían presidente a él, iba a quitar las fronteras económicas de Canadá, México y Estados Unidos, y cumplió. Y luego otro, Mitterrand, que era un cadáver político
Y entonces el Masón dinero y todos los medios de comunicación lo subieron a la presidencia de Francia. ¿A cambio de qué? De que hiciera la unidad económica con Alemania. De todas maneras, o sea, al final hay el dinero. El dinero y el dinero. Es importante, sí, porque estoy de aquí acuerdo. parece, perdón un segundo, me parece que como si el ser humano fuera de una maldad intrínseca, como si todo este tipo de sociedades y tal, yo diría que hay una auténtica descompensación total entre el poder económico y el resto de poderes. Entonces, totalmente. Total y absoluta. Entonces, cuando una persona entra en un partido político, en la masonería y tal, yo estoy seguro que el 90% de las personas que entran con una ilusión, entran con proyectos de igualdad, fraternidad, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una riqueza importante, creo sí que es cierto, que está custodiada por estas órdenes históricas. Pero una vez que se encuentra dentro, ¿qué puedes hacer tú contra un Berlusconi? Nada. ¿Qué puedes hacer tú contra una manipulación mundial globalizada? ¿Qué puedes hacer? Entonces, una de dos, como dicen los contrabandistas mexicanos de droga, ¿no? Que dicen directamente, dice, mira, o oro o plomo. Pues esto, te dicen, o estás con el sistema o estás contra el sistema. ¿Este sistema es más de, permitirme la expresión, más de derechas o de izquierdas? No, es que no tiene ideología el sistema. No hay derechas de izquierdas, Mira, Pedro. ya. Aquí no hay ricos y Dinero. pobres. Sí, hay ricos y pobres, Lo pero digo no derechas porque de izquierdas. izquierda Dinero. siempre se No, atribuye dinero, siempre dinero. pues a la gente más obrera, ¿verdad? Dinero, Partido dinero. Socialista Obrero Español, izquierdas, gente trabajadora, PP y compañía, parte de derechas. Pero eso parece ser que se han cambiado las tornas o ya mira, no existe. Rockefeller, Sí. David Rockefeller, dijo: me importa un pito el color político de un país mientras pueda pagar sus deudas. Sí, sí. Y no- Dinero. no- también dijo, no me importa quién haga las leyes si yo controlo el dinero. Eso lo dijo Rothschild. O Rothschild. Es igual. Vale, ya estamos hablando de los mismos. Rockefeller, Rothschild, Morgan, siempre salen los mismos. Banqueros. Banqueros. Estos El control del banqueros, dinero. Banqueros que no son de ahora, son grandes familias de la Edad Media que pasaron a Inglaterra. Sí, Y de sí. Inglaterra, cuando se descubrió Estados Unidos, a América, pues pasaron a América, ¿no? Y son grandes o banqueros sea que el mundiales. color del dinero no tiene partido político y no tiene tendencias. Tienen Ni el país, color verde. Ni Color color verde. ni Ni país, país, ni ni país ahora mismo, les ni importa país. nada, Ni país. absolutamente nada, cuál es la ideología del país. Pueden hacer negocios con China tranquilamente y convertirla en la segunda potencia mundial, cuando se supone que hay algo parecido a un pseudocomunismo, no sé lo que hay en China ya. Pueden hacer negocios con un dictador nigeriano sangriento, pueden hacer negocios con el señor Obiang en Gema, por ejemplo, que se queda con todo el dinero del petróleo, con cualquier cosa. Ellos lo único que quieren es beneficio. Si el sistema les va bien, han descubierto que el comunismo es maravilloso para explotar a la gente. Pues, Bueno, de hecho, los el comunismo comunistas, fue maravilloso. inventado y escrito con el capital por Marx, financiado por el señor Rothschild. Por ejemplo. Y por el señor A partir de Engel, y por el aquí- señor Engel, que era un empresario, no nos olvidemos. Correcto. Era un empresario. Que también Decían que Trotsky, Lenin y Marx dependían de Morgan, Rothschild y Rockefeller. ¿Estos banqueros son los que se unen en un momento determinado para crear un club Bilderberg, por ejemplo? Normal, son amiguetes, Pedro. Y son banqueros. Son banqueros, claro. O sea, ahí no hay Con los negocios presidentes, se hacen amigos. no hay Pedro. presidentes de gobiernos dentro de un club Bilderberg. Por ejemplo, antes hablabais del club Bilderberg. Me gustaría, Sí, antes sí, de sí, entrar sí, en sí, materia, sí. ¿el club Bilderberg qué es? ¿Es un club Bilderberg? ¿Qué significa? es el hotel, Es la ciudad donde... es el hotel, el nombre del hotel En donde Holanda. se reunieron por primera Por vez. primer- Hace ya mucho tiempo. Esto, 58, esto creo. salió en el 52, En el creo. 52. 52. Y fue una cosa que inspiraron los banqueros y pusieron de presidente al príncipe Bernardo de Holanda, y el Clau- y que el es una Klaus de las también familias estaba más ricas de Europa. O sea, inicialmente en el 52 o 58 se Pero- reúnen una serie de banqueros europeos. Pero esto fue ¿Europeos? fomentado por Rockefeller. Pero además, cuidado, porque esto es lo que se llamaba antes la sinarquía. Ahora le han cambiado el nombre y se llama el Club Bilderberg. Pero para mí estos, los que manejan la agenda del Bilderberg, es el Comité de los 300. O que sea, esto- que es otro club una instancia superior. aún. superior. Sí. Esto, Pedro, es como una cebolla. Se van quitando capas. Primero están los partidos políticos, luego los financieros, luego... Y va para arriba, para Vamos a arriba. ¿no? Es explicarlo. como una pirámide. Vamos a El explicar. mundo ya no es el que está redondo, arriba, Pedro. el que Es está piramidal. No, está bien, el mundo ya no es redondo, es piramidal. ¿Quién está encima de la pirámide? ¿Hablabais del club de los 300? No, aquí hay la gran pregunta, porque si preguntas, por ejemplo, a los del Vaticano, te dirán que en la cúspide de la pirámide está el señor de este mundo, que es Lucifer. Eso te dirán los del Vaticano. Si preguntas a los de la nueva era, también.
Lucifer es el Maitreya, creo que le llaman a todos el que, en fin, va. Maitreya es el que tiene que venir, sería un Jesucristo por venir todavía. Bueno, ellos llaman Maitreyas a Jesucristo, a Mahoma, a todos eran Maitreyas. Y ahora tiene que venir uno que va a salvarnos a todos, parece ser, ¿no? Todo esto casa muy bien con las cosas de los globalistas, porque, por ejemplo, lo que les falla es la religión católica. Este es el gran enemigo a batir. Y entonces, ¿qué hacen? Ahora tienes 3 contendientes religiosos fuertes en la jugada mundial. Por un lado tienes los humanistas, después del manifiesto humanista 1 y 2, pero estos palidecen ante los mega religiosos. Y estos ahora lo que se están llevando el gato al agua son los de la nueva era, porque estos cogen a todos, lo mismo... Ahí entra todo. Ahí entra todo, ¿no? Y estos, a ver, aquí todo el mundo buscando espacios de poder, ¿no? Ahora, ¿qué hay en la cúspide? Yo creo que en la cúspide no hay nada. No lo sé. Había Yo no lo sé. una novela muy interesante, que se llamaba algo así como Rascacielos, que era una persona que estaba en una gran multinacional, una gran corporación, y que iba ascendiendo, y cada vez que ascendía subía un piso del rascacielos. Y al final de su carrera llegaba al último piso del rascacielos. Entonces el ascensor no tenía retorno. Te dejaba en el último piso del rascacielos, y en el último piso del rascacielos había cadáveres de todos los que habían llegado antes que él. No había nada dentro. O sea, aquí lo auténticamente preocupante del tema es que teóricamente estamos en un entorno democrático. Que es la teoría, es que el pueblo tenía que decidir, aparentemente tenía que decidir. Pero es que la concentración de poder económico que hay en estos momentos, cuando tú coges la revista que pone los hombres más ricos del mundo, no ha existido jamás en la historia. Jamás en la historia. Los 100 personas más ricas del mundo tienen más dinero que los 3.000 millones más pobres. Cuidado. Y esos quién los controla. Pero un momento, no es lo mismo tener dinero que tener poder, ¿eh? Bueno, dinero y poder, Estamos hablando de gente con dinero y con poder. Bill Gates tiene mucho dinero y poco poder, ¿eh? Sí, cuando quiera tener poder lo puede tener. Está en el BIR. Cuando quiera tener poder lo puede tener. Porque puede comprarte no tiene bonos. el control del flujo de capitales Bill Gates. Ha comprado media Patagonia. Da igual, el flujo de capitales lo deciden 12 personas día a día. Pero eso no lo digo yo, eso lo ha dicho un comentarista de la televisión americana que acompañó durante 15 días en un viaje alrededor del mundo al señor David Rockefeller. Y dijo esto: el flujo de capitales y bienes lo deciden 12 personas día a día. Detrás de Bill Gates, Microsoft, IBM, está Morgan. Morgan era el propietario de Antes habéis hablado de los 300. ¿Los 300 es un número simbólico o es que hay 300...? Ha sido Kim, yo no los conozco. Sí, pues el comité de los 300 están allí todos. O sea, hay organizaciones, hay monarquías, hay banqueros, está la OTAN, por ejemplo, es uno de los... del grupo de los presidente de la Coca-Cola, sí. presidente de la Pepsi-Cola. Están, por ejemplo. Y estos son los que hacen la agenda del Bilderberg y deciden cada año quién van a ser invitados, quiénes van a formar parte de, en fin, de la propia esencia del Bilderberg. Pero si los 300 son los que mueven este mundo globalizado, entre comillas, ¿verdad? Los 300. ¿Para qué crear un club Bilderberg? ¿Quién pertenece entonces al club Bilderberg? Es un tema ¿Los de segunda fila? No, yo creo que es un tema donde se dan las directrices. Hay que hacer reuniones de trabajo. O sea, en España, ¿qué pasa? Los mismos 300 son del club. A ver, yo creo que supervisan. Yo creo que estos 300 son como socios. Supervisan quién va a ser presidente. Por ejemplo, si tú quieres ser presidente de Estados Unidos, tienes que pasar por el club. Tienes que pasar por el club Bilderberg. Seguro. Te van a invitar, si no este año, el año que viene y tal. Esto le pasó a Blair. Si tú quieres ser pues, cualquier cosa importante de la OTAN o cualquier cargo de ese tipo, ellos te examinan. Claro. Te hablan contigo, ven más o menos. Entonces, se decantan. Esta persona es peligrosa para el sistema. Te invitan. No es peligrosa. Lo que te decía, oro o plomo. ¿Quién es peligrosa? Fuera a la calle. ¿Y quién es el que manda en este club Bilderberg? Habláis de los 300, pero hay una organización, hay un gerente, un director general, hay alguien que dice, oye, mira, tenemos a un millonario, por ejemplo, ¿verdad? Que comentábamos, hay que invitarle, ¿no? ¿Quién? Yo creo que Rockefeller es un peso pesado. Igual que en la trilateral creo que estaba Morgan. No, la trilateral fue invento de Rockefeller. Puro y duro. ¿Nos preocupa España? Entró en el despacho de ahora no me saldrá el nombre. No te preocupes. No, pero sí que lo sé. Lo que pasa es que me cuesta la pronunciación. Y ahora está... Bueno, es igual. Tanto y dijo, oye, he tenido una idea, ¿no? He tenido una idea. Y hizo la comisión trilateral. El director de Goldman Sachs también están en Bilderberg. Estos tienen mucho poder. En España le debe mucho
poco o nada al Club Bilderberg? ¿Quién pertenece? ¿Qué ministros, presidentes habidos Han y sido por haber invitados, han sido Solana ha sido invitado a muchos. Cebrián, La reina, del Grupo Prisa, la reina, Sí. sí, el rey. la reina como invitada también. Sí. Sí. Zapateros Sí. del Club Bilderberg? La Banco hija Santander, de presidente del Botín Banco también es Santander, habitual. Botín. La hija de Botín. Sí. Sí, Pero sí. cuidado, hay que distinguir entre invitados Y miembros. o miembros o la clase dirigente dentro de todos los miembros. Por encima de nuestro presidente del gobierno, existe el Club Bilderberg. Perdona, creo que entonces. estuvo Jordi Pujol hace años y le dijeron que ya nunca más lo... No te invitan más. Si la primera vez que vas no les gustas, no. Al ostracismo, te mandan a la escalera. Responderme a esta pregunta. Por encima de Zapatero, ¿hay alguien que gobierna Zapatero desde ese Club Bilderberg? El Club Bilderberg, Bueno, de Zapatero la bolsa española, de recibe Banco llamadas Santander. de Obama directamente, creo, ¿no? Y de El Banco otro, día Santander, el otro día creo que hubo una reunión en Sitges que vino, me parece que eso Sí, no. sabes tú muy bien. Sí, ¿El otro sí. día? El otro día, hace un par de Sí, semanas sí. o así, Presidente de Francia y vino el presidente de Francia, Francia. tuvieron una reunión en Sitges y ahora viene la Angela Merkel. A este le dicen lo que hay que hacer. Bueno, Pero el llega PSOE, donde llega. Pedro, el PSOE depende de una internacional socialista, igual que el PP depende de una democracia cristiana, ¿vale? Entonces, a partir de aquí puedes ir subiendo y ver los flujos espirituales que respiran unos y otros. O sea, esos clubes entonces son los que mueven los hilos del mundo. Esos clubes creo son que los sí. que permiten que el 50% de nuestra población se muera de hambre. No solamente lo 50? permiten, sino que para mí lo promueven. Porque el tema de la crisis es el gran invento del sistema. Estaremos siempre en crisis. Entonces no importa a quién votemos, derechas o izquierdas, no, es eso igual. está decidido. Está Yo creo que decidido. no. ¿Te Está decidido. acuerdas de Yo creo que George sí. Bernard Shaw? Hizo ya hace años una comedia, La comandante Bárbara, creo que se llamaba, y decía, ponía en boca de un financiero, Hunderschaft, creo, dice, oiga, y le decía al político, oiga, cuando yo tenga una necesidad, usted descubrirá que mi necesidad es un bien nacional. Y cuando haya algo que a mí me vaya a ocasionar pérdidas, usted lo que hará es enviar a la policía a la gente que me va a producir a mí Esto las es lo pérdidas. mismo que Ustedes no mandan, nosotros mandamos. Eso es lo mismo que Eso lo decía George tu Bernard libertad Shaw. empieza cuando acaba la mía, ¿no? Es algo parecido. Fíjate el problema que tienen ahora con el tema del Magreb. A ver, el análisis del Magreb puede ser en dos causas, en dos direcciones, únicamente en dos direcciones. Que sea un invento de la propia CIA para promover una revolución y asegurar Y a que riesgo. el orden es más importante que cualquier opción política, con lo cual que si fracasa este levantamiento van a volver a poner otros dictadores del estilo de los que hay ahora. O sea, lo que está viendo Ya Egipto y Túnez ahora, ¿sí? Sí, legitimados. No, Yemen también. Eso es una posibilidad. La otra posibilidad, ¿cuál es? Que sea un movimiento islámico, planificado, evidentemente, en todas partes a la vez, que lo que se trate es de utilizar la democracia, porque claro, ahora estamos en una trampa. Nosotros no podemos decir que un país no haga elecciones democráticas, pero es que como en el Magreb hagas elecciones democráticas, van a ganar los fundamentalistas y habrá unas elecciones democráticas. No más. Nada más. Y consideran el poder. Entonces se encuentran en una trampa. Yo creo o que blanco o negro. se está levantando el mundo musulmán. O el blanco y esto o está negro. escrito hace No mucho Yo tiempo. tengo otra visión de la jugada. Cuando yo decía antes quién había en la arena mundial jugando para coger la supremacía, y hablé de los humanistas mega religiosos y los de la nueva era, luego hay otro grupo que podríamos poner, por ejemplo, lo que llaman los angelistas, y ahí esto es el mundo musulmán. Pero estos no tienen un poder geopolítico georreligioso. Y lo que hay ahora mismo Sí lo tienen. es un... No, poder Lo que no tienen es geopolítico pasta, pero sí lo no lo tienen. tienen. Tienen poder No lo de- tienen. Tienen poder, pero el no terror. geopolítico ni georreligioso. O del terror quizás sí, pero, Y cuidado, pero económico lo no. que hay en marcha es un simple proceso de occidentalización. Nos Yo creo que tenemos, no. nos Yo tenemos, no estoy de acuerdo. nos tenemos que Al marchar. No contrario. me gustaría Al irme contrario. Hay que repetir, con una Pedro, hay que pregunta. repetir. Hay que repetir. Al contrario. Sabemos que hay alguien que mueve Mira, los la hilos del democracia mundo. lo que trae es la MacCultura. O sea, es la cultura sí. de los Pero McDonald's. Sí hay- Ya la está. democracia se acaba. Joan, Miguel, Kim, para finalizar, una respuesta contundente y rápida. Si hay un club que mueve los hilos del mundo, 300 Bilderbergs igual, que saben y que lo mueven y que saben dónde está todo y todo puesto en su sitio también puesto, sabrán dónde está Bin Laden. ¿O Pero, no? hombre, por supuesto. ¿Bin Laden está vivo o está muerto? Hace 7 años murió. Murió. Sí. Miguel. Bin Laden yo creo que trabaja para la CIA.
sigue trabajando para la CIA. Pues se ha muerto ya, coño. Es igual, Es la trabajaba para última la CIA. cosa que vamos a Trabajaba, sí. decir. Sí. Trabajaba para Pues la yo CIA. te diré, mira, un trozo de poesía. Allá mueven feroz guerra, ciegos reyes por un palmo más de tierra. Y yo tengo aquí por mío, cuanto abarca el mar bravío, a quien nadie impuso leyes. O sea, que se lo hagan. Decía Forges, es curioso, hablando de poemas, decía, cuando un monte se quema, algo suyo se quema. Sí, Marqués. Señor Señor Toma. Marqués. Muy bien, pues Joan Domís, empresario libre pensador y representante de David Icke en España. Joan, mil gracias. A ti, Pedro. A ver cuándo viene David Icke y nos lo traemos. Seguramente, Muy bien. Kim Den-Salat, experto en sociedades secretas y autor del libro La Invitación. Aquí Kim, está. gracias. Ahí Que lo por tenemos. cierto, va todo el tema de sociedades secretas, está metido ahí a tope. Fenomenal. 5ª o 10ª edición, no sé cuántas ediciones ya lleva. Gracias, Gracias, Kim. gracias. Miguel Córdoba, historiador. Gracias. A ti. Gracias, muy buenas noches. Continuamos en Tierra de Sueños, más temas que tienen que ver con el pensamiento, con lo social, con lo humano, con lo espiritual, con esa clave holística que le venimos dando, mente, cuerpo y espíritu a partes iguales, ¿o no? Hasta hace muy poco tiempo, la meditación estaba vinculada o bien a las tradiciones espirituales orientales o a los movimientos y terapias de nueva era, pero las cosas pueden cambiar gracias a nuevos descubrimientos científicos. Un equipo de psiquiatras del Hospital General de Massachusetts ha realizado el primer estudio que documenta que ejercitar la meditación puede afectar al cerebro de forma benéfica. Eso era exactamente lo que budistas y seguidores de la nueva era decían durante todos estos años. Según la revista Psychiatric Research, la realización de sesiones de meditación durante 8 semanas puede provocar considerables cambios en las regiones cerebrales relacionadas con la memoria, la autoconciencia, la empatía y el estrés. Dicho de otro modo, que meditar, además de considerarse como una herramienta para sanar el alma, podría convertirse también en una medicina para el cerebro. Los científicos que han descubierto las bondades de la meditación aseguran que la práctica de dicha disciplina nos transforma físicamente y puede mejorar nuestro bienestar y nuestra salud. Los médicos del Hospital General de Massachusetts aclaran también que la meditación proporciona beneficios cognitivos y psicológicos que persisten durante todo el día. Según la psiquiatra Sarah Lazar, una de las principales investigadoras del proyecto, la nueva investigación demuestra que los cambios en la estructura del cerebro pueden estar detrás de esos beneficios demostrados. Para constatar científicamente que la meditación era efectiva para el cerebro, los científicos tomaron imágenes por resonancia magnética de la estructura cerebral de 16 voluntarios 2 semanas antes y después de realizar un curso de meditación de 8 semanas. Los participantes en el grupo de meditación pasaron 27 minutos cada día practicando ejercicios relajantes. El análisis de las imágenes por resonancia magnética encontró un incremento de la densidad de materia gris en el hipocampo, la zona relacionada con el aprendizaje y la memoria, y una mejoría de las estructuras relacionadas con la autoconciencia, la compasión y la introspección. Sin duda, desde ahora ya podemos afirmar que la meditación no solo es buena para el alma, también lo es para el cerebro. Para mí la familia es las raíces, es la fuerza, es el saber dónde estás para poder después ir por el mundo con libertad. Para mí la inmigración es una consecuencia de lo injusta que está distribuida la riqueza en el planeta y a la vez la inmigración es una consecuencia del ego y del constante compararnos como actividad mental de los seres humanos. Para mí el destino es la materialización de la causalidad. Hay una causa para un destino.